De nuevo, yo voy a cederle la palabra al maestro de ceremonias del taller. Les presento a Cal Pogue. Él es el encargado del programa ambiental en el programa de gestión de llantas residuales de Cal Recycle. Gracias, Tommy. Bienvenidos todos. Bienvenidos al primer día de la conferencia virtual para el 2026 de la serie de talleres de llantas en el estado de California. Esta es nuestra 19ª conferencia y estamos contentos de que nos acompañen. Yo soy Kyle Pogue y soy parte del equipo que lleva a cabo el programa de gestión de llantas residuales. El lema de este año son vías estratégicas para la gestión de llantas residuales. Escogimos este lema o tema para las sesiones porque esto va a aumentar y mejorar el reuso y reciclado de llantas residuales. Es importante para ayudarnos a poder gestionar aproximadamente 60 millones de llantas residuales que genera el estado de California cada año y aumentar la tasa de reciclado que ahorita es como 35%. El taller reúne a líderes de la industria, gobierno, investigadores para avanzar la gestión de llantas residuales de manera que sea sostenible. En 2 días, 4 sesiones, vamos a compartir las tendencias en el mercado, actualización regulatoria, nueva investigación ambiental y fomentar las alianzas necesarias para una economía de llanta circular. Quiero agradecer al equipo de planeación de la serie de talleres y a los muchos presentadores y panelistas por el trabajo que han llevado a cabo para el contenido de este año. Especialmente reconozco a Tommy y al equipo de Sacramento State por ayudarnos a llevar a cabo este esfuerzo y a las intérpretes de Translang por su contribución indispensable. El evento es virtual, será grabado en inglés y en español. Todas las grabaciones se van a postear en el sitio web de Cal Recycle cuando concluya la serie. Vamos a ser anfitriones de 8 sesiones durante 4 días, del 9 de junio al 25 de junio. El día de hoy vamos a comenzar con sesiones sobre el asfalto modificado a un lado. Es- Realzaremos la investigación y tecnologías que apoyan un desempeño sostenible de la pavimentación y del agregado derivado de llantas, explorando su papel para aplicaciones geotécnicas efectivas en cuanto a costos resilientes y la infraestructura necesaria. El 11 de junio vamos a dedicar el día a productos de Tire Drive, enfocándonos en el crecimiento del mercado, innovación y oportunidades para ampliar las aplicaciones en diferentes productos. El 23 de junio hablaremos de el revulcanizado, así como el cada vez mayor potencial de la desvulcanización. Y el 25 de junio, el último día, examinaremos los impactos ambientales que tienen las llantas después de una reseña de subvenciones y ayuda a empresas que está disponible a organizaciones que trabajan en el sector de productos derivados de llanta. Esperamos que estas sesiones sean informativas y útiles. Aprovechen la oportunidad para hacer preguntas. Para más detalles sobre cualquiera de las sesiones, la agenda completa está en nuestro sitio web. Y ahora les cedo la palabra a Lito Tamandong, el moderador para la sesión sobre asfalto aulado modificado. Lito, gracias, Kyle. Hola a todos, bienvenidos a la serie de talleres de trabajo sobre llantas. La sesión primera del día de hoy es el asfalto modificado a un lado, cómo impulsar un medio ambiente sostenible y duradero. Yo soy Leo Tamandan de la sección de Ingeniería e Investigación de Cal Recycle. Vamos a explorar nuevas tendencias y abordajes innovadores para ampliar el uso del hule granulado en la pavimentación para todo el estado de California, nuestra industria. Expertos en la industria y de la academia van a subrayar lo último en la investigación, avances en la tecnología, desarrollo del mercado junto con beneficios del asfalto aulado. Y vamos a apoyar una infraestructura más duradera y sostenible de esta manera. Vamos a tener 3 presentaciones. La primera será de Teran Roshan, ingeniero principal de Nichols Consulting Engineers o NCE. Él va a presentar un estudio de caso en el uso de productos
productos aulados granulados en el condado Stanislaus. Su presentación es una continuación del trabajo que presentó en la última conferencia hace 2 años. Le seguirá Ángel Mateos, que es profesor de investigación en UC Berkeley, investigador principal de UCPRC o el Centro de Investigación de Pavimentación de las Universidades de California. Va a hablar de la implementación en el campo del asfalto de mezcla caliente aulado o RHMAD en el proyecto de carreteras en Davis, California. Y terminaremos la sesión con una presentación de Sampath Rossetti, ingeniero en pavimentación, también de NCE. Presentará un análisis del costo en la vida útil, comparando la mezcla aulada y la mezcla convencional de asfalto en California. Como dijo Kyle, habrá una sesión de preguntas-respuestas al final de la sesión. Después de que todos hayan hecho su presentación, pueden usar la Q y A para poder hacer sus preguntas. Les cedo la palabra a Theron. Theron, adelante, por favor. Buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar aquí el día de hoy. Voy a compartir mis diapositivas. Muy bien. Yo voy a presentar un estudio muy interesante. Es un proyecto de prueba que hicimos aliados con Cal Recycle y el condado de Stanislaus, donde nosotros usamos una nueva tecnología de pellets o hule granulado. Lo fundimos, se hace en pellets, lo enviamos en frío a la planta caliente y lo mezclamos con el hule del asfalto, con el aceite de asfalto para hacer crecer el mercado de hule aulado. A ver, ¿por qué debemos usar el asfalto aulado? Este producto ha existido desde hace 40 años. La motivación principal para las dependencias locales en California es porque requiere de menos mantenimiento. Después verán cómo es que el asfalto aulado dura más que las mezclas convencionales. Con el asfalto aulado se funde, se derrite el hule en granulado y el betún y modifica las propiedades de aglutinamiento dramáticamente comparado con el asfalto convencional. La viscosidad se aumenta en 10 veces más que las mezclas convencionales con un aglutinante estándar. Al igual que con el aglutinante estándar, si le pone demasiado asfalto en la mezcla, sangra y se agrieta, pero con el aglutinante de hule de asfalto aulado modificado, las viscosidades son tan altas que no sangra y no se agrieta durante la vida inicial del pavimento. Y eso agregado con el aglutinante, conforme envejece el pavimento, se endurece y se oxida. Resiste la factiva, el agrietamiento reflectivo, y ese es el poder del hule aulado. Es una membrana que mantiene fuera el agua de la base, la infiltración de agua que migra a los materiales finos y que crea huecos y vacíos y se agrieta. Y también cuesta más, pero a la larga se paga por sí solo y dura más. También el hule asfaltado, hicimos muchos estudios años antes donde se vio que es más delgado que la mezcla convencional y resiste al agrietado reflectivo, y eso compensa el diferencial de costo con el hule asfaltado. También hay una técnica, si estamos viendo un pavimento que se agrietó por completo, y la conclusión es que hay que hacer una reclamación de profundidad completa de esa pavimentación, pues eso trastorna el tráfico y muchos otros costos agregados. Hay una técnica donde se hace una aplicación en spray con una membrana de asfalto aulado con chips que se colocan encima de eso, y esa es una capa inferior y una capa superior con
ya sea hule convencional o asfalto convencional o aulado, y esa capa intermedio, de acuerdo con Caltrans, agrega otra pulgada de fortaleza estructural. Es una alternativa a una reclamación de profundidad completa. También es más callado. Cuando yo era ingeniero principal en el condado de Sacramento, notamos que estas capas eran mucho más silenciosas, más calladas. Hicimos un estudio con micrófonos en la pavimentación, medimos la condición antes y después de la capa con la mezcla convencional y con la capa convencional tuvimos una reducción de 2 decibeles inicialmente, 16 meses después ya habíamos regresado al mismo nivel de ruido, pero con el con el asfalto aulado, una reducción inicial de 6 decibeles y 5 años después todavía una reducción de 4 decibeles. Va más allá del desempeño de la pavimentación desde el punto de vista de la comunidad, porque lo exigían los residentes de la zona, porque querían esa reducción en el ruido. Y como dijo Kyle, si tenemos un problema de llantas residuales, pues este es un producto ambientalmente amigable. Hay muchas subvenciones estatales y federales que requieren un elemento de sostenibilidad en la solicitud de la subvención. Y al decir vamos a usar asfalto aulado ambientalmente favorable, quizás le den más puntos en estas subvenciones competitivas. El asfalto aulado usa como 2,000 llantas para 1 milla de carril con una capa de 2 pulgadas o 2,4 llantas por cada tonelada de mezcla cuando se coloca. ¿Cómo se hace el asfalto aulado tradicional? Bueno, las llantas llegan en granuladas con el acero y la fábrica quitada en estas superpilas que se ven aquí en la imagen, y una planta caliente de asfalto puede hacer el asfalto aulado. Tienen que movilizar un equipo, bueno, varios componentes de equipos en esta planta caliente para mezclar el hule en gránulo, y el gránulo pone en un hopper y se transfiere a una mezcladora que es como una máquina licuadora que tiene navajas que giran rápidamente, se mezcla con el aglutinante de asfalto PG estándar, y esto se mete a un tanque de retención con calentadores, como se ve en la imagen, y hay calentadores con como 1 hora, y este hule en gránulo y el asfalto líquido está en movimiento constante, y el hule en gránulos se derrite pero no de manera completa, y se modifica con el aglutinante que aumenta la viscosidad a 10 veces comparado con la mezcla convencional. Cuando está listo, se conecta a la planta caliente, se mezcla con el agregado y se lleva al sitio del trabajo. Entonces, movilizar este equipo de la planta caliente es muy costoso, y cuando nos dimos cuenta de esta nueva tecnología donde se puede eliminar la movilización de este equipo, porque el hule, el peletizado se mezcla fuera de sitio y llega frío a la planta caliente. Y de eso vamos a hablar. Entonces, el desafío que quiere resolver CalRecycle es que si ustedes tienen una agencia local que está en una parte rural de California donde no tienen mucho dinero y principalmente hacen un trabajo de asfalto de bajo tonelaje, el desafío es que ellos prueben el asfalto aulado, pero ellos tienen que absorber el costo de la movilización, y este producto peletizado o granulado puede ser una buena manera de hacerlo. Hemos estudiado el asfalto aulado en todo el estado, y definitivamente es algo que no se está usando lo suficiente, sobre todo en las partes rurales de California donde tienen requisitos de bajo tonelaje. De estos dos productos de los que vamos a hablar se premezclan fuera de sitio, se almacenan y están listos ya para usarse. El mismo proceso se usa el hule en gránulo y el asfalto líquido
líquido se calientan a una alta temperatura para que se mezclen y luego se llevan a la planta en caliente. Estas tecnologías actualmente no se hacen en California. El primer producto que probamos se llama Pellet Pave TR. Es un proceso húmedo o mojado, como describí antes. Una vez que se ha enfriado, se corta en pellets. Pueden ver la imagen a la derecha que está en una bolsa y se embarca a temperatura ambiente al trabajo y se agrega allí en la planta caliente, hot plant, a lo que se llama el collar de envoltura, que es como el pavimento de asfalto reciclado. Entonces es como un agregado que se mezcla con el hule en aulado, perdón, con el agregado y con el asfalto líquido y se mezcla. Y a la temperatura más alta en la planta caliente, este pellet de hule en gránulo se modifica el aglutinante de la misma manera y hay otro producto que se llama Smart Mix. Es un granulado más fino que reacciona con el betún. Entonces es un grano más fino, pero se usa el mismo proceso. Se embarca en frío y se agrega en el wrap collar o el collar de envoltura. Entonces, para poder arrancar con esta prueba, CalRecycle pidió licitaciones de agencias públicas en California, preguntándoles que si estaban dispuestos a donar un camino para usar este producto experimental. Y no es tan fácil que una agencia esté dispuesta a hacerlo, pero escogimos el condado de Stanislaus. CalRecycle proporcionó $15,000 para el proyecto y para poder documentar el proyecto conforme se llevaba a cabo. Y las secciones de prueba que yo les voy a describir el día de hoy y la documentación que nosotros hemos proporcionado hasta ahorita se encuentran en un reporte. Yo les mandaré después la liga o el enlace para que puedan ver ese documento. La meta es monitorear el desempeño de estos materiales en pellets o granulado y documentarlo y de manera transparente compartirlo con la industria. La meta es encontrar una compañía de California que estaría dispuesta a hacer este producto aquí en California para este proyecto de prueba, puesto que estos productos peletizados se hacen en otras partes del país. Tuvimos que enviar llantas de California a otro estado, hacer todo el proceso de conocimiento de embarque para rastrear estas llantas de California cuando ya se regresara el producto al condado de Stanislaus. Otra cosa que hizo CalRecycle es que contrató con varias personas para que se diseñara el proyecto, para que se hiciera una evaluación antes de colocar la capa y para llevar a cabo observación en el campo durante la construcción y todas estas evaluaciones de seguimiento a plazo largo. Mi compañía NSE fue la compañía principal en esta. Otra compañía, la de Mike Robinson LLC, participó en la interfase o interacción con el contratista que diseñó la mezcla y la Universidad Estatal de Chico, su centro CP2, llevó a cabo evaluaciones, estudios de la pavimentación antes de que se pusiera la capa y el condado de Stanislaus junto con CalRecycle crecieron la economía de escala de este proyecto agregando otros 1.47 millones de dólares de capa adicional en esta carretera. Agregaron 3.770 toneladas de el asfalto aulado tradicional que les describí anteriormente y agregaron 1.550 toneladas de un producto que se llama asfalto reforzado con fibras. Son fibras tensiles pequeñas que se mezclan con el asfalto y todo esto se colocó en la misma carretera en diferentes secciones y también el condado llevó a cabo reparaciones previos a la capa, reparaciones y ofreció el- la línea para el proyecto entero.
Este proyecto se colocó en el otoño de 2024, el proyecto total de 3 millas y como dije, 5 diferentes materiales se colocaron. Tuvimos una sección de control de asfalto convencional, que es donde queremos comparar el desempeño del asfalto tradicional al lado de estas secciones peletizadas y luego tuvimos el hule asfaltado, perdón, el asfalto aulado tradicional, el concreto, eh, asfalto concreto aulado y también los productos premezclados en pellets, Smart Mix y Pellet Pave. Y aquí está el camino, está al sur de Modestos, norte de Turlock y es una carretera que se llama East Keys, inmediatamente adyacente a la ruta estatal 99. Es una carretera muy importante para uso de camiones pesados. El condado de Stanislaus es un centro agrícola del Valle Central y hicimos esto en el otoño porque teníamos que esperar a que terminaran la cosecha de almendra y jitomate por el transporte, pero básicamente en la ruta estatal 99 hacia el oeste pusimos el asfalto aulado tradicional y luego las secciones de prueba con Pellet Pave, Smart Pave y la sección de control con el asfalto tradicional. Y en la parte este tuvimos el asfalto con la fibra. Y hay algo que se llama el índice de condición de pavimentación con una escala de 0 a 100, un software donde se evalúa en el campo el tipo de uso, de desgaste, la severidad de este desgaste y genera un índice de la condición de la pavimentación y en general estuvo bastante parejo la condición de la pavimentación en todo el proyecto. Pueden ver aquí la 99 y tuvimos una condición de la pavimentación en el extremo oeste de la 66 en las áreas de la sección de pruebas. Llegamos como a un 64 y más hacia el este estábamos en 54, 57, pero todos con la condición general igual de pavimentación. Queríamos comparar manzanas con manzanas. Aquí está la condición de la pavimentación. Tenemos agrietamiento, endurecimiento por la edad. Y luego el tráfico de, como les dije, los camiones de carga pesada. Pueden ver que hay muchos camiones que transitan por este sitio. Cuando abrimos la licitación, aquí están los resultados. Pellet Pave estuvo en $250 por tonelada ya colocada. Eso es su fabricación, eh, embarcar o enviar las llantas fuera de California, regresando el material, colocación del material, fueron 542 toneladas. El Smart Mix fueron $224 ya colocado de nuevo, 542 toneladas. Y la sección de asfalto convencional fueron 650 toneladas a $126 por tonelada. Y el asfalto aulado tradicional, 137 por tonelada, de nuevo 3.770 toneladas. Y luego el asfalto reforzado con fibra fue $144 por tonelada y colocamos 1.500 toneladas de ese material. El contratista principal fue United Pavement Maintenance y el productor del asfalto fue George Reed. También les pedimos en su licitación que el contratista nos diera lo que se llama el calendario de valor o itinerario de valor. Queríamos saber qué era lo que componía su precio por tonelada ya colocado. Preguntamos los datos sobre la mezcla, cuánto cuesta producir la movilización de la mezcla diseñada, el agregado, el aglutinante, el producto mismo y luego la colocación. Y eso se puede usar si después alguien produce este material en California, pues ese precio va a bajar. Eso es lo que se espera, pero ahí están los datos. Hicimos estas evaluaciones antes de pavimentar. Chico State sobrevoló el proyecto con drones y mapeó el agrietamiento antes de colocar la capa, después de hacer las reparaciones base.
Eso todo está mapeado, conocemos la condición antes de colocar la capa y también hicimos una encuesta del campo. Visualmente observamos la producción en el hot plant, la planta caliente, lo documentamos, hicimos la inspección del pavimento, pruebas de materiales durante la construcción, todo eso está documentado. Tomamos nota de cualquier problema o desafío con el que nos topamos en cuanto al diseño de la mezcla. Discutimos que si sí o que si no. Estamos trabajando con Chico State para que le proporcionara el diseño de la mezcla al contratista. Obtuvimos muestras de Pellet Pave y de Smart Mix. Tuvimos ciertas dificultades con eso y pensamos, vamos a hacer que esto sea un ejemplo del mundo real, donde el contratista proporciona el diseño de la mezcla a la agencia local para que lo estudien. Entonces optamos a hacer eso y lo colocamos dentro de la licitación. Aquí hay fotos de la construcción. Aquí ven bolsas del Smart Mix que se está agregando en el collar de envolvimiento en la planta caliente. Me encanta esta foto, me encanta el olor del asfalto en la mañana. Para mí huele a Victoria. Bueno, pueden ver los camiones que se están formando para llevar el material a la obra. Aquí los podemos ver. Y aplicamos una capa de emulsión para que pegara antes de la capa de la emulsión. Y la técnica fue usar vaciados de fondo de los camiones colocados en un windrow y luego llega una pickup, una máquina que recoge esos depósitos de asfalto, lo deposita en la máquina de pavimentación y luego se lleva a cabo la pavimentación y aquí pueden ver cuando se está los rodillos. Esta es una foto de la mezcla caliente de asfalto aulado tradicional, un pavimento negro hermoso. Si manejan allí ahorita, tenemos estos letreros donde señala el proyecto de prueba, donde comienza el tramo peletizado. No se ve ninguna diferencia, todo hermoso en negro. Hay una foto con una moneda ahí en la superficie. Esta es una mezcla de grado denso. Eso quiere decir que las arenas finas todavía se encuentran, se ven ahí, se encuentran ahí. Aquí está el letrero de Smart Mix de esa mezcla. Y aquí podemos ver ya la capa terminada y un acercamiento. Y aquí es donde comienza el asfalto convencional tipo A. Ahí lo pueden ver. Entonces hicimos muchas pruebas, probamos el agregado, probamos las mezclas sueltas de la mezcla caliente para determinar las propiedades de la mezcla, la densidad, sacamos muestras de la capa, lo verificamos en cuanto a la densidad y los vacíos, lo hicimos para el proyecto peletizado, para la sección de control. Aquí hay un listado de todas las pruebas agregadas que hemos llevado a cabo. Esto se documenta muy claramente en el reporte y aquí podemos ver las pruebas de la mezcla suelta y de las partes centrales que llevamos a cabo. Es una evaluación muy extensa de las propiedades de estos productos que probamos y el control. Un año después de la colocación recorrimos el trabajo y llevamos a cabo una encuesta visual de las condiciones de la condición de la pavimentación, tanto para la sección de control y la sección peletizada. Hicimos una técnica que se llama evaluación de la superficie de la pavimentación o mapeo y las dos secciones peletizadas demostraron que no había ningún estrés o desgaste visual, por lo que obtuvieron una calificación de excelente. Aquí tenemos el
sitio web donde el reporte final estará disponible, lo podrán bajar si gustan. Y luego los siguientes pasos son llevar a cabo juntas preliminares con los dos proveedores principales del material peletizado o granulado y comenzamos una conversación sobre cómo podían ellos establecer una presencia en California para poder eliminar el costo elevado de tener que embarcar fuera y de regreso a California las llantas residuales. Y de nuevo, esto es bajo la idea de que Cal Recycle va a proporcionar una subvención a las dependencias locales para hacer esto. Y es un requisito en California que las subvenciones de Cal Recycle que se usen llantas de California y que el material se fabrique en California. Y hemos llevado a cabo acercamiento con otras agencias públicas para que conozcan este proyecto de prueba y de vez en cuando, incluyendo a Caltrans, ellos han venido a observar la construcción y vamos a compartir después cómo se desempeña esto en el transcurso del tiempo. Vamos a compartir la información con estas dependencias públicas y con eso termino mi presentación. Gracias por la oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias por esa muy buena presentación. Quisiera recordarles a todas las personas que la parte de preguntas y respuestas va a ser al final de esta sesión. Pueden mandar varias preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Parece que ya tenemos algunas, pero las vamos a abordar para el final de la sesión. Con esto entonces le paso la palabra a Ángel Mateos. Ángel, le paso la palabra. Muchas gracias, Lito. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden escuchar? Sí, podemos ver la pantalla, Ángel. Ok, muy bien. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos, todas ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias igualmente a Cal Recycle por organizar esta conferencia. Me da muchísimo gusto poder estar aquí. Yo voy a estar presentando esto que es la implementación en campo de la mezcla bituminosa de granulometría densa con hule en el proyecto de la calle Leaf en Davis, California. Primero que nada quisiera agradecer a Caltrans y a Cal Recycle por el apoyo con esta investigación y también a la Universidad de California Davis igualmente por apoyar con la construcción. Realmente tengo que agradecer muchísimo también a nuestros socios para este proyecto, específicamente Tiger y todo su equipo, porque la verdad es que nos han apoyado muchísimo para hacer esto a piloto, también Tiger Construction y por supuesto también quisiera agradecer a todos los proveedores de los diferentes productos que han donado los productos para este piloto y específicamente quisiera agradecer a Chrome Rubber Manufacturers. Ellos han donado las partículas de hule normales para el proyecto, las regulares, y también quisiera igualmente agradecer a Wright Asphalt y a US Polico porque de hecho ellos donaron dos también dos partes de la maquinaria y también quisiera agradecer a Newtek Asphalt porque ellos igualmente han hecho donaciones y yo he estado aquí utilizando esta terminología de CRM de ingeniería que es más o menos el mismo tipo de producto que mi anterior colega estaba refiriéndose al que tiene como estas granulizaciones, que este es el CRM de ingeniería que se ha tomado en una instalación y entonces tiene el recubrimiento y entonces de esa manera se puede utilizar el producto como si fuera pues el hule regular. Es muy fácil, no se tiene que utilizar este tanque de gestión, es muy sencillo de usar. Así que pues muchas gracias una vez más a los 4 proveedores de este producto aulado que se probó y también pues nada más para decirles que lo que estoy presentando el día de hoy es la tercera fase, la fase final de nuestra investigación que ha estado llevándose a cabo por parte de Carlos Seco en diferentes años. En la parte inicial pues probamos muchos diferentes productos, eran 11 o 12 con diferentes tipos de tecnología de incorporación y después al final de haber trabajado con todos los productos nosotros tomamos la decisión de utilizar estos diferentes productos en este piloto. Una vez más tenemos
igualmente diferentes tipos de maquinaria, que está la Tarmac, la Sigma Bond o la RAR X igualmente. Y quisiera agradecer a el Centro de Mejora de Pavimentación de California y también al grupo ABT. Vamos a hablar parte de la motivación de la investigación. Este hule reciclado se ha utilizado exitosamente para fabricación de el RHMG y RHMAO en California durante más de 2 décadas. Entonces hemos utilizado este hule para producir estas mezclas. En el año de 2024, más o menos 5 millones de toneladas de estas mezclas se producieron en California, lo cual es maravilloso. 5 millones de toneladas es muy bueno. Aquí la totalidad práctica de estas mezclas fueron RHMAG o RHMAO. Pero aquí pues hay 22 millones de toneladas de HMA estandarizado que se está produciendo todos los años en California que no tienen hule. Entonces, una vez más, tenemos 22 millones de asfalto que en realidad no contiene ningún tipo de hule para nada. Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué no también traer los beneficios del hule al HMA estandarizado? Esa es la meta de este proyecto. La meta de la investigación es utilizar este hule reciclado de llantas para poder mejorar el desempeño del HMA estandarizado. Y eso lo hicimos con diferentes mezclas de temperaturas, de mezcla de compactación. Y también nosotros queríamos utilizar el hule sin retar la compactibilidad, es decir, queríamos tener una mezcla fácil de compactar. Queríamos también utilizar hule sin un aumento significativo en los costos y también sin alterar el diseño de la mezcla. Si ustedes ven, entonces lo que queremos hacer es utilizar hule, pero no queremos ninguno de los lados negativos, digamos, de utilizar el hule. Y sí, nada más para aclarar, cuando nosotros tenemos el hule con un HMA estandarizado es lo que llamamos el RHMAD. Entonces no hay nada especial aquí, nada más quiere decir que tiene hule. Y la razón por la que utilizamos esta diferente terminología, la razón por la que le decimos RHMAD es simple y sencillamente porque pues es más fácil y más rápido de referirnos al nombre completo. Nada más es una manera común de referirnos a este producto. Entonces lo que tenemos aquí es, por ejemplo, cómo se ve el contenido binario, digamos, normalmente, que entonces viene una parte que viene del asfalto, uno viene de virgen y el otro que tiene algo de hule. Y después aquí, por ejemplo, vamos a tener el hule. Tenemos estos tres componentes, el virgen y también el otro tipo, y aquí básicamente pues sí va a ser un poquito más alto a comparación del que está en el HMA normalmente, pero va a ser un poquito más alto justamente porque se está incluyendo el hule. Pero aquí la maquinaria que se necesita utilizar, y eso es justamente lo que tiene un costo en el impacto medioambiental, es que pues el costo en realidad es muy similar. Entonces, al final el contenido va a ser menor que el contenido que a lo mejor se podría utilizar en el RHMAG, ¿ok? Otra cosa que también es relevante en este sentido es que la gradación va a ser muy similar, va a ser igual básicamente para el HMA normal. Aquí, por ejemplo, ven esta línea de densidad, aquí pueden ver también un ejemplo de la gradación en negro. Esta es la típica que se utilizaría tanto para los dos como el HMA y como el HMAD. Aquí no se va a utilizar necesariamente igual en el caso de la RMHAG. ¿Cuáles entonces los campos de aplicación? Bueno, se puede utilizar como una capa intermediaria en cualquier tipo de calle, incluyendo por ejemplo Caltrans, que se estaría utilizando, pero como capa intermedia, entonces se puede utilizar el RH MED, y también se puede utilizar como una capa de superficie en cualquier tipo de calle o cualquier otro lugar en donde el RHMAG no sea factible debido a costo, falta de experiencia, riesgo percibido, etcétera. Entonces aquí la idea es que es una mezcla que al final de cuentas puede dar un desempeño que es comparable al RHMAG, pero en términos de costo de compatibilidad, pues en realidad va a ser comparado con el
HMA regular. Este es el proyecto entonces de la calle Levy. Este es una rehabilitación de 1.7 millas en la Universidad de California, del campus de California. Esta es la calle. ¿Qué fue entonces lo que hicimos? Bueno, pues es una calle de dos vías. Aquí pueden ver la que está hacia la parte oriente y occidente. Aquí utilizamos el HMA controlado, que pues tiene 25%, por ejemplo, que aquí pues es básicamente normal, es un HMA normal. Y lo que hicimos es que en el otro carril que va hacia el este, lo que hicimos fue introducir diferentes mezclas con ULE, diferentes RHMADS. Aquí se ve, por ejemplo, los que están en azul y en verde. Aquí fue cuando nosotros pusimos Tarmac y Signable, por ejemplo. Esta fue una de las tecnologías que utilizamos, y después el color rojo que ven por acá. Bueno, de hecho, de inicio quiero ir con el naranja, que este que ven aquí es el CRM de ingeniería, que fue justo a lo que Theron se estaba refiriendo como pues este caucho granulado o este hule granulado que básicamente se ha tratado con asfalto antes de que se dé. Entonces eso fue una de las mezclas que utilizamos, y después también aquí en rojo pueden ver que están estas mezclas y nosotros nos referimos a ellos como el proceso Advanced Wet, y este proceso es similar básicamente al proceso de mojado regular. A eso me refiero, a que este es el proceso que normalmente se utiliza en California para producir la RHMAG, y Theron en su presentación, por ejemplo, estaba mostrando estas diferentes unidades, los tanques de interacción, es decir, el equipo que se requiere para poder producirlo, y eso funciona bastante bien, ¿no? Es una muy buena mezcla, por supuesto, pero por supuesto que traer ese equipo tiene un costo, y hacer la mezcla también tiene algunas otras limitaciones, como por ejemplo el aumento en la temperatura. Entonces, lo que nosotros hacemos en este proceso Advanced Wet o de humedad avanzada, digamos, es que utilizamos un tamaño específico de partículas. Aquí en la otra foto pueden ver la diferencia de tamaño para uno que es el regular y para el avanzado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar pequeñas partículas? La primera es que no necesitamos tiempo de interacción, como por ejemplo aquí a la izquierda, que se requiere un mínimo de 45 minutos de tiempo de interacción, mientras que el de la derecha no requiere ningún tipo de tiempo de interacción. El de la izquierda requiere aumentar la temperatura, que normalmente llega a 400 grados Fahrenheit, que más o menos son como 190 grados Celsius, y en la derecha no tenemos que aumentar la temperatura, podemos simplemente utilizar temperaturas HMA regulares, y entonces pues aquí podría ser 325 Fahrenheit, 163 Celsius. Una vez más, no se tiene que aumentar la temperatura, y también es muy importante porque no tenemos que agregar tampoco petróleo extendido. Entonces aquí básicamente el producto ya previamente se ha desarrollado, se ha probado por parte también de CRM en diferentes lugares en California. Se han monitoreado la construcción y el desempeño también en este proyecto. Ahora, estas son las mezclas que nosotros ya hemos probado. Aquí pueden ver, por ejemplo, la control. Esta es la mezcla que nosotros hemos utilizado en uno de los carriles. La mezcla tiene 4.7% del contenido. Aquí, por ejemplo, pueden ver la parte virgen, y después la parte que viene de lo demás. Y después pueden ver las otras mezclas. Aquí, por ejemplo, a la derecha pueden ver el RHMAG típico, que tiene un contenido de 7.5%, y aquí, por ejemplo, igualmente va a estar el asfalto virgen, así como también el hule reciclado, y después también los aceites. Entonces aquí, como pueden ver, el contenido total va a ser más alto a comparación del HMA, pero mucho menor a comparación del RHMAG, ¿ok? Ahora, voy a estar presentando algunos de los resultados de este proyecto piloto, ¿ok? Nosotros pues hicimos muestras de las mezclas, monitoreamos la construcción, hemos llevado a cabo también una prueba bastante integral en el laboratorio. No tenemos tiempo de ver todos y cada uno de los resultados, eso nos tomaría mucho tiempo. El informe va a estar muy pronto disponible en este sitio web, entonces pueden buscar ahí el informe, y hoy voy a estar presentando nada más 4 conclusiones principales, y una vez más voy a
mantenerlo muy breve porque no tenemos tiempo para revisar todos los detalles, pero creo que sí es importante mostrar cómo es que nosotros hemos comprobado estos cuatro resultados, es decir, cómo hemos visto la parte de constructibilidad, el desempeño mecánico, el costo inicial y los beneficios de ciclo de vida. Primero vamos entonces a hablar de la parte de la construcción. Algo que es importante de mencionar es que la fabricación y el colocamiento del RHMA no es diferente con respecto al HMA. Entonces, desde la perspectiva de construcción y de producción, esta mezcla es exactamente igual a cómo sería un HMA. Los dos se producen a la misma temperatura, una vez más no se tiene que aumentar la temperatura. Las personas en la planta y las personas que están a cargo de la maquinaria de pavimentación puede ser que no vean ningún tipo de diferencia. De hecho, dijeron que era más fácil poder compactar el HMA regular. No notaron tampoco ningún tipo de olor. Y las personas que estaban con el compactor te estaban diciendo que de hecho esta mezcla era muy fácil de compactar y en general todas estas personas pues estaban bastante felices con la constructibilidad de la mezcla. Aquí nada más estamos enlistando pues algunos comentarios que nosotros recibimos por parte de las personas que estaban ahí, estaban muy felices. Por supuesto, nosotros hicimos también pruebas de la densidad y pudimos ver justo la compacción que era igual o mejor de la RHMAG a diferencia del control. Entonces tenemos mucha confianza con respecto a ese punto del producto. Ahora, ¿qué hay con respecto al desempeño mecánico? Bueno, pues una vez más nosotros llevamos a cabo un conjunto de pruebas muy integrales en el laboratorio con algunas mezclas que tomamos muestra en la planta, pero aquí en el resultado quisiera enfatizar, bueno, tres. Nosotros lo que podemos verificar de acuerdo a las pruebas es que debido a que se agregó el hule, entonces las mezclas tienen menos susceptibilidad a temperatura, eso lo voy a explicar en un minuto, una mejora en la elasticidad y también era bien importante que nosotros pudiéramos verificar estas pues características en las pruebas de laboratorio, también con respecto a la dureza. ¿Cómo hicimos una prueba de temperatura, de susceptibilidad de temperatura? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos medir la rigidez de la mezcla. Una de las formas es que nosotros podemos aquí traer estas vigas, que puede ser este aparato que viene acá, y nosotros lo que hacemos es presentamos algún tipo de deflexión y después esto básicamente se va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que estamos moviendo las vigas y estamos midiendo la deflexión y la fuerza, y de esa manera podemos determinar cuál es la rigidez del material. Es una prueba que nosotros utilizamos para medirlo y hacemos esta prueba también a diferentes frecuencias con diferentes temperaturas, y después nosotros tenemos lo incluimos todo en este que nosotros nos referimos como la curva maestra del módulo dinámico. Aquí se ve cuál es la rigidez, también cuál es propiamente cómo se ve en comparación de velocidad o temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, la área azul, esa sería la rigidez que nosotros medimos cuando la velocidad es muy alta o cuando la temperatura es muy baja. Entonces esta área de acá es la rigidez de la mezcla, por ejemplo, durante el invierno, y ahí tal vez es cuando lleguemos a tener algunos problemas de grietas. El hecho de que la rigidez sea muy alta durante el invierno puede ser algo que nos traiga problemas de grietas. Por el otro lado, tenemos la rigidez que nosotros medimos cuando la velocidad es muy baja o la temperatura es muy alta. Y básicamente aquí se está representando el verano. Aquí es en donde nosotros tendríamos otro tipo de problemas. Entonces aquí básicamente se ve la susceptibilidad de temperatura de la mezcla. Menor rigidez durante el verano puede ser que nos traiga podredumbre, pero también en el verano pudiera ser que nos da las grietas. Este es literalmente hablando como el talón de Aquiles de la mezcla, ¿no? Que es la susceptibilidad de la temperatura. Les voy a mostrar dos ejemplos. Lo que ven aquí es el módulo dinámico relativo. Aquí se ve en negro que pues esta es la rigidez del control del HMA dividido por la rigidez, ¿no? Entonces digamos que esta es la rigidez relativa del control, ¿no? Del HMA en negro. Después del lado derecho tienen la rigidez y las bajas temperaturas, y de la izquierda tenemos la rigidez y las altas temperaturas. Aquí, por ejemplo, pueden ver la rigidez de dos de las mezclas que utilizamos en el proyecto. Esta es Advanced Wet y este es el Engineer CDRM o con el Radix, y básicamente
Aquí se puede ver que con una menor temperatura la rigidez de estas dos mezclas está por debajo del control, que es muy bueno porque eso entonces quiere decir que cuando hay temperaturas intermedias o bajas, pues entonces las mezclas van a ser suaves. De esa manera no vamos a tener tantos problemas con grietas, pero cuando se llega al otro lado de altas temperaturas sucede lo opuesto. En la temperatura alta, la rigidez de estas mezclas es más alta que el control, entonces nosotros no tendríamos este problema de podedumbre. Entonces aquí esta S invertida que se ve es la principal contribución de la adición del hule, y esa es una de las razones, por ejemplo, por la que estas dos mezclas de hecho tienen pues una vida bastante alta de fatiga a comparación del HMA, que es similar a la prueba la anterior, pero aquí lo que hacemos es que aplicamos ciclos continuamente hasta que básicamente se rompe la viga, ¿no? Entonces aquí esta es la prueba de fatiga de grietas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que estamos moviendo este marco y seguimos aplicando los ciclos hasta que ya hay una falla en la viga, digamos. ¿Y qué es lo que se ve acá? Por ejemplo, bueno, pues vamos a decir que estamos hablando aquí de 300, que es más o menos el máximo que se tendría en campo. Si nosotros vemos, por ejemplo, que son 300, entonces el control de HMA puede ser que llegue a durar hasta 1 millón de ciclos, pero estas otras mezclas van a durar tal vez de 3 a 5 veces más, ¿no? Entonces, una vez más, estas dos mezclas, Advanced Wet y el SRM, pues van a durar más o menos de 3 a 5 veces la vida del HM de control. Y justo ese es el beneficio del hule, que nosotros estamos mejorando la resistencia de grietas de la mezcla de asfalto. Y aquí le estamos comprometiendo también con respecto a la resistencia de podedumbre, porque pues al final estamos agregando más contenido. El reto aquí es, bueno, cómo se puede aumentar la resistencia de fatiga de grietas sin comprometer la resistencia a la podedumbre. Aquí, por ejemplo, se ven estas dos mezclas y nos dio la misma resistencia, que de hecho esta es la prueba que hicimos, nos dio la misma resistencia a diferencia del control, y también en la otra, en la Advanced Wet, aquí la resistencia fue ligeramente peor a la del control, pero sigue siendo mucho más bajo a comparación del límite de Caltrans. En otras palabras, agregar el hule nos permitió a nosotros hacer una muy buena ingeniería de la mezcla, porque podamos aumentar la resistencia de fatiga y de grietas sin comprometer la de podedumbre. Este es algo que a mí me gusta bastante porque nos dio una idea de cuál es el beneficio del hule. Lo que pueden ver aquí del lado izquierdo es que este es el PG de la parte virgen que nosotros hemos utilizado en este proyecto, ¿no? Es una mezcla que tiene PG 58-22, y lo que se ve aquí es que la PG alta es de 63, la parte baja es de menos 27 grados Celsius. Entonces 63 versus menos 27, digo, estamos hablando en un rango de 90 grados Celsius, y así nos dice básicamente cómo está entonces el aglutinante, digamos, considerando cómo está compuesto. Lo que se ve aquí de la derecha es el mismo, después de haber agregado el CRM de 12%, que es el Advanced Wet, así le llamamos. Fue básicamente lo que nosotros obtuvimos a través de este proceso avanzado de humedez. Entonces aquí pasó de 63 a 76 grados Celsius, y eso está muy bien porque entonces drásticamente estamos aumentando, mejorando el desempeño, pero al mismo tiempo el PG va hacia abajo, y entonces este es un efecto maravilloso porque estamos mejorando el desempeño de podedumbre mientras que al mismo tiempo estamos mejorando el desempeño de grietas, y el rango entre uno y otro es de 106 grados Celsius, y eso es mucho mejor, o es más comparable, a veces es mejor a lo que se puede obtener incluso con pues un aglutinante modificado SBS. Entonces me gusta mucho esto porque justo les dice cuál es el potencial de la adición del hule a la mezcla de asfalto. Ahora, ¿qué hay con respecto a la dureza? ¿Lo medimos? Sí. La dureza básicamente se refiere pues a la capacidad que tiene el material para poder absorber energía antes de que falle. Podemos medir la dureza en esta prueba, que es básicamente la prueba ideal de tolerancia de grietas. Es muy popular en Estados Unidos y es una de las que se va a utilizar también por parte de muchos estados para poder
tener un equilibrio en el diseño de la mezcla de asfalto, pero básicamente lo que se hace es que se toma el espécimen y se rompe directamente. Entonces aquí se aplica la carga, se mide el desplazamiento y cuando se están desplazando se está midiendo esta área que básicamente es la energía, que es lo que está por abajo de la parte principal, esa es la dureza. Después se utiliza la energía para determinar algo que es el índice CT. Este índice a nosotros nos dice cuál es la resistencia de grietas de la mezcla, sobre todo con respecto a la edad, ¿no? Que es algo muy importante cuando no hay tanto tráfico, pero el tipo de grietas que va a haber son relacionadas a la duración o la edad que tenga. Bueno, pues esto nos va a dar una muy buena idea de cuál es la resistencia de grietas de esta mezcla. Y Ángel, nada más quisiera hacer un comentario durante un segundo, nada más 5 minutos adicionales, nada más para hacerle saber. Ok, sí, voy a terminar entonces en un minuto. Entonces aquí el control, aquí tenemos el índice que está en 70. Para estos dos tenemos un índice CT que está cerca de 200. Estamos hablando de un índice CT enorme, no es algo que se puede obtener para un RHMAG porque pues en realidad ahí se llegaría hasta acá. Entonces, en otras palabras, al agregar el hule, lo que se está haciendo es que se está mejorando el índice CT de esta mezcla de asfalto y se está trayendo a un nivel que es comparable al RHMAG. Quisiera decirles algo con respecto a los costos iniciales, nada más porque ya no tenemos mucho tiempo, voy a ir muy rápido. Aquí la idea es el costo adicional de estas mezclas. Si nosotros vemos cómo es que se desarrolló y se implementó la tecnología en California, pues la prima de costo va a ser bastante bajo. Estamos hablando de 2 a 13 dólares por tonelada de mezcla. Y eso es debido a que el RHMAG es básicamente igual al HMA. La única diferencia es que se tiene que agregar el producto con hule, pero pues de ahí en fuera es un costo bastante similar. También quisiera hacerles saber que hicimos algunos análisis, estudios en donde dijimos, bueno, vamos a tomar la mezcla, vamos a modelarlo y vamos a ver cuál es el ahorro en el largo plazo, porque sí, las mezclas van a ser ligeramente más caras a corto plazo, pero se van a desempeñar mucho mejor que el HMA de control. Vamos a ver cuánto estamos ahorrando entonces a largo plazo. Y nada más para hacerles saber que hicimos parte de los modelos para ver cuál era el desempeño de grietas de las diferentes mezclas. Aquí el que ven acá, por ejemplo, es el HMA control. Aquí están las grietas de las dos otras, los dos aglutinantes que tienen mucho mejor desempeño a diferencia del control. Y la mejora en desempeño nos dice que pues vamos a tener ahorros a largo plazo. Entonces, cuando se utiliza como una capa de superficie, estimamos pues ahorros básicamente de un 60%, y cuando se utiliza como capa intermedia, se están estimando ahorros a largo plazo de 30%, que también pues es un muy buen beneficio considerando que la prima de costo únicamente es de 1 a 7%. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Nada más para hacerles saber que CalRecycle y la universidad estamos buscando socios gubernamentales locales para la implementación de el RHMADA para capas de superficie de intermedia, y hay pues también potencial de subvenciones para costar eso. Ahora hay dos conclusiones. La primera es que las diferentes tecnologías de hule están maduras para su implementación, y el segundo es que el uso de hule reciclado en una HMA estandarizada puede ser que tenga un costo reducido y también puede ser un menor riesgo de construcción. Con esto les doy muchísimas las gracias por asistir. Muchísimas gracias, Ángel. Esa fue una presentación muy informativa. Nada más un rápido recordatorio una vez más de que las preguntas las pueden mandar en cualquier momento utilizando la caja de preguntas y respuestas. Muy bien, pues entonces ahora le voy a pasar la palabra a Sampat para su presentación. Sampat, adelante, puede empezar cuando esté listo. Gracias, Lido. Gracias, Ángel. Gracias, Terán, por comenzar. Vamos a hablar ahora de una comparación en costos en el ciclo de vida de las capas de asfalto con caucho o con mezcla convencional. Yo soy Sampat Kedarisetti, soy ingeniero de proyectos de pavimentación con NSE. Antes de NSE trabajé en
UCPRC como estudiante de doctorado especializándome en análisis del costo de ciclo de vida. Para ponerlos al día de lo que hemos hecho hasta ahorita en cuanto a lo que Calvi Cycle ha hecho en los últimos 2 años con el RHMA, trabajaron con el condado de Stanislaus para probar diferentes proyectos granulados o de pellet de caucho, pero aparte de eso, NSA han trabajado para ver la tasa de reembolso como parte de la subvención TRP. Estas tasas de reembolso de la subvención han subido de 11 a 15 dólares por tonelada en la mayoría de los condados del sur de California y de 21 a 30 dólares por tonelada en los demás condados de California. Esto está enfocado en el trabajo que Calvi Cycle y NSU hicieron juntos. Llevamos a cabo un análisis de costos en diferentes dependencias en el estado de California y de ahí es donde hemos visto el aumento y llevamos a cabo un análisis para determinar cuánto tiempo está durando el RHMA en California. Esto junto con los datos de PCI que mencionó Terán antes. PCI es el índice de la condición de la pavimentación, una escala que va de 0 a 100, 100 lo mejor, 0 peor, lo peor. Tuvieron acceso a las carreteras en 49 condados de California, analizamos los datos y después hablaremos más al respecto. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Lo que hemos hecho hasta ahorita es que hemos recolectado los datos sobre costos, hemos establecido estimados de desempeño para diferentes condiciones y diferentes eh, tipos de función como caminos arteriales, distribuidores y residenciales. Y bueno, todo se reduce al dinero, ¿verdad? A final de cuentas, para muchas dependencias, el obstáculo principal para adoptar materiales como RHMA es si hay un valor en dólares que se puede asignar a la adopción de RHMA en el ciclo de vida. Voy a repasar un poco de análisis de costos del ciclo de vida. Aquí pueden ver en la pantalla el valor actual neto y luego el desempeño. Las barras azules representan esfuerzos de rehabilitación mayores, como la capa en la que trabajó Calvary Cycle junto con el condado de Stanislaus, o como las que se ven en la carretera Levy que nos presentó el profesor Ángel, que son rehabilitaciones ambas, pero unas agregan capacidad estructural y otras corrigen una pavimentación ya estresada, ya desgastada. Las barritas rojas indican lo que llamamos mantenimiento preventivo para un sellado en la superficie, no para agregar capacidad estructural, pero se da cada 7 a 10 años y se tiene en los fondos. La intención es extender la vida de la capa que se puso antes sin tener que gastar tanto dinero. Ahora, la intención detrás de un análisis de costo del ciclo de vida es presentarles el valor de estos tratamientos en el ciclo de vida como una sola cifra. Sabemos que los dólares que se gastan hoy día no son iguales a lo que se va a gastar a futuro. Entonces, ¿cómo cambia eso la manera en que gastamos o en que hacemos la reconstrucción o rehabilitación al año 20 comparado con el año 30? ¿Cómo cambia eso tomando en cuenta el impacto en costos del día de hoy? Entonces, ese es el valor neto actual. Eso se deriva usando estos cálculos que ven en la pantalla. F es el valor a futuro. Entonces, un valor neto actual representa cuánto cuesta el ciclo de vida hoy en día, y el EUAC
es el costo anual uniforme equivalente, que representa cuánto dinero costaría al año si se sigue un cierto ciclo de vida. Para hacer este análisis de costos usamos varias suposiciones. El periodo de suposiciones era 50 años. El periodo de análisis generalmente lo escogemos al tratar de encajar cuando menos un ciclo completo a una rehabilitación. Cuando decimos ciclo completo es cuando lo construimos, está nuevecito y lo dejamos que se desgaste hasta su deterioro completo y luego se reconstruye. Ese es un ciclo de vida completo. Se escogen 50 años porque generalmente la vida del diseño de HMA es 20 años, porque el meollo es el asfalto y generalmente son 20 años. Una vez que se agregan las mejoras que provienen de usar RHMA como de 5 o 10 años y hablaremos más de eso en la diapositiva que sigue y obtendríamos 30 años de vida diseñada y queremos ver que eso se repita 1.5 veces para tener una idea completa de cómo la decisión que se toma hoy día puede impactar el impacto que tendrá en el futuro. La tasa de descuento es 4%, siguiendo los lineamientos OMB más recientes. El grosor hemos supuesto 2 pulgadas, 2 pulgadas en general, 2 pulgadas de RHMA comparado con 2 pulgadas de HMA en general para darles una comparación más manzanas con manzanas. El estado se divide en dos zonas climáticas que son la zona mojada, no mojada, donde hay congelamiento y donde no hay congelamiento. La mayoría de California está en la zona seca sin congelamiento o temperaturas bajo cero y hay tres clases funcionales: arterias, distribuidoras y calles residenciales. Entonces hay ciertos factores que se pueden ver aquí. Hay una zona húmeda, no congelamiento, y luego seca, sin congelamiento y otras capas. Entonces se toma todo esto en cuenta junto con, como dijimos, las áreas, y esos son los factores que vamos a tomar en cuenta. Hoy hay dos tipos de costo de ciclo de vida en las que nos enfocamos. Uno es el costo para la dependencia. El costo para una dependencia es el costo que tiene que pagar la dependencia local para mantener un cierto segmento de la carretera, pero también tenemos el costo para el usuario, que es mucho más efímero, es más difícil cuantificar porque ese costo lo paga el usuario. Y eso depende de qué tan seguido se construye o se está remediando. La gente tiene que desviarse, tiene que estar esperando en el carro por la construcción. Entonces toma en cuenta el valor del tiempo, el valor del deterioro sufrido por los vehículos debido a la construcción. Esa es parte del costo del usuario. Para cuantificar esto tomamos en cuenta ciertas suposiciones, pero mantuvimos las suposiciones iguales para HMA que para RHMA. Entonces, lo único que será diferente es qué tan seguido se tiene que aplicar el tratamiento. Si se usa HMA más seguido, si se tiene que cerrar la carretera, el costo del ciclo de vida y el costo para el usuario será más elevado, o si se hace menos cierre de la carretera, el costo para el usuario será menor. También incluimos el tratamiento como mantenimiento a manera de un sellado a un lado superior entre la colocación de capas para ser realistas. Y esto es útil como una medida de prevención porque son excelentes para prevenir o retardar el agrietamiento reflectivo y amplían la vida de la capa subyacente. La vida diseñada para el HMA era de 20 años y cualquier RHMA que se construya encima será más de 20 años. Y esto lo analizó otro equipo en NSE.
costo por unidad en el sur de California, la diferencia entre HMA y RHMA es como de 15 a $20, pero en el norte de California la misma diferencia es como de 35 a $40. Estos son costos medios como a 3 años, todo recopilado. Entonces, puede variar el kilometraje, pero se supone que esto es algo generalmente representativo. En cuanto al desempeño del RHMA, hablamos de cómo estamos suponiendo que la vida de HMA es de 20 años. El equipo en NSE trabajó con CalRecycle, analizamos 49 condados en California y usamos su PCI, o sea, el índice de la condición de la pavimentación, para verificar cuánta ampliación de vida se está recibiendo en el campo, dependiendo de si se usa RHMA comparado con HMA. Entonces, para nosotros hubo una gama de grosor de la capa que se analizó para nuestros propósitos. Nos enfocamos en estas dos categorías: seco, sin temperaturas debajo de cero, entre 1.5 y 2.5, y el rojo, 1,5 a 2,5. Pueden ver que en las áreas de tráfico más pesado, como una carretera arterial, hay un incremento menor comparado, sube un poco en comparación a cuando hay menos tráfico, y puede ser mucho más significativo si subimos a 6, 8, 10 años comparado con un HMA. Entonces, si siguen esta liga, pueden ver toda esta información que contiene el reporte. Es un trabajo excelente. Ahora sí, combinamos todos estos diferentes componentes. Tenemos el componente de costos, como vimos, tenemos el desempeño, tenemos suposición, las suposiciones de cómo crear diferentes secuencias de mantenimiento y rehabilitación. Cuando se conjunta todo, son los resultados finales. A izquierda ven el costo para la dependencia o agencia gubernamental, y a la derecha el costo para el usuario. Lo importante aquí es que en el análisis del costo para el ciclo de vida, eh, como 5% más menos, si es menos que eso, como que sale a mano, porque ese tipo de delta se puede lograr cambiando un tratamiento cada año o 2 años, porque el ciclo de vida es de 50 años. Entonces no siempre se pueden hacer los tratamientos cuando se necesitan. Eso cambia, y para tomar en cuenta estas variaciones, la regla básica es más o menos 5%, que no hay cambio, no hay costo. Lo que vemos aquí en el norte de California es comparando áreas húmedas donde no hay temperaturas bajo cero, es un aumento de 2.3% en el RHMA en cuanto al costo del ciclo de vida. Pero como sale a mano en el sur de California, podemos ver que se ahorran costos comparado con el norte de California. Y el RHMA parece ser más caro en el norte de California, pero hay un ahorro constante en costos para los usuarios de RHMA, debido a que hay menos capas que se tienen que colocar, menos materiales y menos desviaciones. Y si avanzamos a los caminos distribuidores, la tendencia mantiene que en el norte de California casi sale sin cambio. En seco y sin congelamiento es menos del 5%. Casi todas estas áreas están en el rango de 5% más menos, pero en cuanto a costos para el usuario, sí se ven beneficios considerables. El ahorro real que vemos en las áreas residenciales, porque de nuevo no hay tanto tráfico, entonces la extensión de vida es mucho mayor. Entonces, la conclusión de este tipo de análisis es que los costos para la dependencia en el ciclo de vida dependen mucho de la ubicación y de la adopción en esa ubicación, y cualquier beneficio en la vida de ese tratamiento que vemos en la región del norte de California se compensan por los costos unitarios más elevados del RHMA en la región del norte de California, pero
debido a que la adopción de RHMA es mucho más difundido en el sur de California. La economía de escala hace que baje el costo y esta adopción es exactamente lo que apoyan cosas como las subvenciones TRP y el trabajo que están llevando a cabo el condado de Stanislaus. Y lo que estamos ver es que si se aumenta la adopción de un costo de este análisis de costo de vida en el ciclo de vida, que hay un ahorro del 5 al 10% cuando se usa RHMA. Aparte de eso, hay beneficios constantes para los usuarios de los caminos en todas las clases funcionales. Hay que tener en cuenta que el análisis únicamente se enfocó en el valor dinero. Hay otros beneficios como menor ruido que mencionó Taryn anteriormente, beneficios de sostenibilidad que no se captan en este estudio, el ahorro de usar llantas residuales para eliminando el potencial de calentamiento global que no refleja este análisis. Entonces, todos estos beneficios son además de el ahorro en costos que ya hemos podido establecer cuando la adopción es ampliamente difundida y aún en las actuales condiciones del norte de California con el costo mayor, estamos viendo que HMA y RHMA básicamente cuestan lo mismo y que sí es una alternativa muy factible. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto las contesto. Mándenme un correo electrónico cuando gusten. Gracias por escucharme, Lido. Muy bien, gracias, Sampa, por tu presentación tan informativa y tan completa. Ahora vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas. Si no lo han hecho ya, por favor, escriban sus preguntas usando el widget de preguntas-respuestas Q&A, Q&A. Y si su pregunta es para algún presentador específicamente, por favor incluyan el nombre del presentador al iniciar su pregunta. Tenemos muchas preguntas, haremos todo lo posible por contestar todas las preguntas que se pueda. Tenemos 10 minutos antes de terminar esta parte de la sesión. Nos comunicaremos con ustedes después si no se puede contestar su pregunta en vivo. Ahora vamos a comenzar. La primera pregunta que tenemos es para Theron y la pregunta es, cuando dicen que esta hule o caucho a un lado reacciona completamente con el betún, quieren decir que se derrite y se mezcla completamente para hacer un líquido grueso uniforme. Bueno, en cuanto al asfalto en caucho tradicional, si hay una partícula pequeña del gránulo que sí permanece. Para el pellet en el Smart Mix se digiere completamente al convertirse en asfalto líquido. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se modificaría el diseño para climas fríos? Bueno, como decía Ángel, en la clasificación PG del betún que se especifica tiene que concordar con la región climática en la que se encuentra uno. Caltrans tiene una tabla para todo el estado en cuanto a la tipo de PG de asfalto para diferentes regiones climáticas. Ángel, ¿quieres agregar algo? Sí, lo mismo que la ventaja del caucho o el hule nos va a dar una protección adicional, sobre todo en temperaturas frías. Uno de los desafíos es que no hay una prueba común o popular para la mezcla de asfalto cuando se trata de del agrietamiento por temperaturas bajas en California. Hay varias pruebas que se pueden hacer, pero no hay una que sea común para todo California. Entonces, idealmente necesitaríamos introducir una prueba para bajas temperaturas y el agrietamiento que producen. Pero aunque no se haga, hay que estar conscientes de que agregar más caucho definitivamente representa un beneficio en bajas temperaturas. Quiero agregar que California ha colocado muchas capas de asfalto de caucho en
países, en lugares donde hay nevadas. La única salvedad es que s- se tiene que usar una mezcla graduada, que quizás no aguanten las llantas, las cadenas que se ponen en las llantas cuando ha nevado. Sí, uno de los desafíos es cuando, en cuanto a la disponibilidad del RHMAG en esas regiones, que típicamente no es así. Compactar el RHMAG es más desafiante que compactar el HMA regular. Si se quiere hacer eso en una región donde sí enfría mucho el clima, hay que tener cuidado cuando se está pavimentando. Ahora es donde entran estas nuevas